muy buenas tardes en este lunes en su programa A Fondo TV. Una vez más tenemos la oportunidad de compartir y de intercambiar ideas y hacer un repaso de los diferentes temas de estas 2 semanas que pasaron. Sí. Porque el lunes pasado no tuvimos programa, era día feriado, pero estamos muy contentos. Edwin, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, una semana, bueno, teníamos una semana sin venir, como tú indicaste, por el día feriado. Gracias a todas las personas que nos siguen aquí y excusar a Valentín Pérez, quien está realizando alguna labor en el interior del país y por tanto no puede estar aquí con nosotros en el día de hoy. Así es, bueno, hoy tenemos un contenido variado, específicamente tenemos una entrevista con un economista experto en los sistemas de pensiones, y vamos a abordar con él en un momento las diferentes problemáticas y desafíos de las pensiones en República Dominicana. Eso es un tema serio que requiere, se hablan de reformas y de rehacer todo el sistema. Vamos a hablar con Iron Fernández en un momentito. Exacto. Entonces ahora mismo vamos a pedirle a Oliver que nos ponga un video que tenemos de Los Ángeles, de un hecho que ocurrió este fin de semana en Los Ángeles, en Estados Unidos. Vamos a pedirle a Oliver que nos ponga ese video, por favor. Bueno. Bien, ahí vimos la ciudad de Los Ángeles, cómo recientemente derribaron o retiraron una estatua de Colón, de Cristóbal Colón, en Los Ángeles, porque, bueno, dicen que no hay que celebrar al responsable de un genocidio. Wow. Eso implica que todavía hay venas abiertas, ¿no? Como decía Galeano. Yo particularmente, te comentaba fuera del aire que acciones como esa hay que ver para respaldarla. Por ejemplo, en ese caso yo veo que esa estatua de Cristóbal Colón estaba en la vía pública, en una zona que quizá no tiene ningún valor ni ningún tipo de, no tiene de carácter histórico, intuyo yo por lo que vimos en la imagen. Diferente a, por ejemplo, en nuestro caso, que sí tenemos una estatua de Colón en el Parque Colón, en la zona colonial, pero eso forma parte ya de una estatua en una zona amplia, de carácter turístico, donde la gente no solamente va, donde la estatua no solamente está ahí para honrar la figura de Colón, sino que forma parte ya de una historia que se puede explotar turísticamente, y en ese caso yo sí lo favorecería. Ahora en ese otro, no, quizás ahí tiene razón el Ayuntamiento de Los Ángeles. Sí, en realidad eso de remover esa estatua no es un acto aislado, sino que eso responde a una cruzada del concejal O'Farrell, un concejal de la ciudad de Los Ángeles, de la alcaldía de Los Ángeles, y desde el año 2017, hace más de un año, él de hecho logró que se cambiara el día de Cristóbal Colón, el Columbus Day, que se celebra, por el Día de los Indígenas y de las Minorías. O sea que es una idea como también de alguna forma pensar un poco en los antepasados, sí, en ese grupo de indígenas que también habitaban los estados, lo que son Estados Unidos,
Y bueno, habría que ver, o sea, claro, si uno lo trae aquí a Santo Domingo, el interés que tiene en la zona colonial es diferente, pero yo igual veo interesante ese tipo de acciones, no dar por sentada esa historia y ese relato, que de hecho hay muchas personas que no son críticas de esa historia y todavía te dicen el descubrimiento de América o que se celebra el 12 de octubre, bueno, la llegada de Colón. Claro, se celebra ese día, como se conoce en España, como Día de la Hispanidad. Día de la Hispanidad. Día de la Hispanidad. Exacto, ya aquí mucha gente considera ese momento como el inicio del gran genocidio. En las Américas, en los pueblos originarios de las Américas. Pero yo en mi caso particular, aquí tenemos otro gran monumento, que ese sí yo nunca, cuando se inauguró, yo tenía apenas 6 años, pero luego, más adelante, yo nunca estuve de acuerdo porque no le veía el significado a ese, y es el Faro a Colón. El Faro a Colón. Yo creo que eso respondía también a cómo Balaguer entendía la política exterior dominicana, haciéndole grandes obras y grandes avenidas con nombre de políticos extranjeros y en ese caso de Cristóbal Colón, un gran faro donde se decía popularmente que para prender el faro, que anteriormente proyectaba una cruz en el cielo, se apagaban todos los barrios. Se veía como a 300 kilómetros, creo. Sí, y se decía, cada vez que se iba la luz en Santo Domingo Este, donde yo soy, decía, ya se fue la luz para prender el bendito faro. Es decir, que se sacrificaba el bienestar de la población para tú prender un faro, que luego proyectaba entonces una cruz en el cielo. O sea, yo no estoy de acuerdo con eso. Hoy, eso es un monumento totalmente olvidado, donde la gente no ve en él ningún tipo de valor cultural, donde la gente no va. Yo no veo que las escuelas, quizá escasamente, ¿verdad? Pero no está en el imaginario del dominicano visitar el Faro a Colón como un monumento, así que yo entiendo que eso sí se podría repensar. Sí, los turistas siguen siguen asistiendo al Faro a Colón. Y bueno, pero es lo que tú dices, el tema es, fue construido o fue terminado para el 5º centenario. Exacto, 1992. 1992, exacto, cuando visitó el país el Papa Juan Pablo II, todo un conjunto de una programación, ¿verdad?, apoteósica, y ese faro fue bastante costoso. Entonces uno se dice, bueno, ¿hasta qué punto tenemos que honrar de esa manera, con esa inversión y a ese precio, como tú dices, a Cristóbal Colón? Ya eso, pero bueno. Así es. Muy bien, tenemos otros temas. Otra noticia interesante. Edwin. Estamos, el lanzamiento de la campaña, ¿no? Sí. Ahora vamos, señor director, con la imagen de la campaña, mano dura. Si lo tiene a mano. No, mire, me llamó la atención esta campaña, ¿no?, digital de el candidato a la presidencia, ¿no? El posible candidato a la presidencia, porque todavía eso no está definido. Un aspirante presidencial, podemos decir, Ramfi Trujillo. Pero me llama la atención considerando, ¿no?, el origen del señor, porque viene el nieto del dictador, viene a decirle el nieto del dictador que es conocido por tener una mano dura contra el pueblo dominicano, no necesariamente en el respeto de la ley ni de los derechos de la grande mayoría, sino una mano dura en contra de la democracia, mano dura en contra de todo aquel que pensaba diferente. Oliver, ¿podemos venir aquí ya, por favor? Entonces me llama la atención cómo este señor, ya viviendo nosotros en democracia, viviendo en una sociedad que respeta los derechos, o por lo menos va transitando, ¿no?, a ese camino, ya, y este hombre viene como a recordar o a traer otra vez desde atrás ese emblema de su abuelo de mano dura. Hay que ver realmente con quién es que él quiere tener mano dura. Si una vez toma el gobierno, en caso de que, imagínense, todo es posible. En todo caso, mano dura con el respeto de la ley, contra quienes no respeten la ley, pero coloquialmente en la cultura, en el saber popular, mano dura se asocia a la acción violenta, a imposición, al no respeto de la ley, a una autoridad también, al uso de la autoridad de manera violenta frente a la gente. Entonces ahí, claro, es un poco incoherente, y yo creo que no debería pasar tampoco desapercibido. O sea, aquí cualquiera te saca un eslogan de cualquier tipo, no importa la historia, no importa la trayectoria, y bueno, y digamos que se pega. Pero yo creo que sí que hay que ser un poco crítico. Mano dura, Ramfi Trujillo. Sí. Óyeme. Y otra cosa es lo monotemático, que Ramfi Trujillo, no sé si la gente se ha dado cuenta, solamente tiene 2 temas, que son los 2 temas. Valentín siempre usa una frase, a mí no me gusta muy bien. Él dice que el tema migratorio haitiano, que une a muchos dominicanos, es decir, que ese tema promueve mucho el debate. Ese es uno de sus temas, mano dura contra la inmigración haitiana, sobre la que él dice que
se están invadiendo el país, que es en cuestión de años, ya eso será una invasión, no sé cuánto, y ese otro tema, porque es uno de los temas que más preocupa a la población dominicana, el tema de la delincuencia común. Claro. Y por tanto, esos son los únicos dos temas. Yo no veo otras cosas, no veo propuestas, eso es lo único que vemos de este señor, y explotando, entre otras cosas, la figura de su abuelo, aunque él dice que no, que eso eran otros tiempos y que seguiría, y que sería una opción muy diferente a su abuelo. Yo creo que él convendría que especificara mejor las propuestas, como tú dices, o sea, todavía contener la migración haitiana, o digamos que acabar, pero hay que meterse en los diferentes aspectos de la problemática, ¿verdad? Porque construir un muro está muy bien, pero tiene que meterte, el tema de la migración es una problemática compleja por la corrupción que hay por parte del Estado, la situación que hay en Haití, o sea, es más complejo. Entonces, alguien que asume el tema de la migración y que dice mano dura contra los migrantes, pues debería por lo menos tomarse el tiempo de detallar un poco las propuestas. Yo espero que durante la campaña, ¿verdad?, eso se produzca, pero yo no tengo muchas expectativas. Por eso es que estos candidatos, por ejemplo, nuevos, tanto como él, que son de los que más suenan, por ejemplo, él y el que vamos a comentar ahora, son candidatos que te dicen qué van a hacer, pero cuando tú le preguntas cómo lo van a hacer, no hay respuesta, porque realmente lo que piensan o lo que quieren hacer, claro, no forma parte de ningún tipo de estrategia. Lo que es decir lo que la gente quiere escuchar y lo que la gente entiende que es bonito, como por ejemplo el tema de convertir el río Sama con grandes edificaciones, grandes apartamentos. Tú te estás adelantando al tema. Sí, tú te estás adelantando al tema. También pon el beat. Señor director, por favor, señor hay director. una noticia del Partido Verde. Una noticia del Partido Verde. Partido Verde confirma oferta de 20 millones de Karim Abu Nabaa. Miren eso. Sí. Miren, esta es la noticia. Entonces, miren qué pasa. Podemos volver, director. Es que hace unos días circuló un audio en WhatsApp que se atribuía al aspirante presidencial, ahora candidato presidencial, Karim Abu Nabaa. Exacto. Ese audio, con una voz parecida, no se sabe, eso circuló de manera informal, hablaba de los precios que tienen los partidos minoritarios, algunos partidos, el Partido Verde y otros partidos minoritarios. Exacto. Uno vale 15 millones, otro vale 20 millones, la candidatura me cuesta tanto. Que hubo uno que hizo una oferta exorbitada de 40 millones. 40 millones. Y si tú no escuchas que se trata, que están hablando de partidos, tú crees que están hablando de otra cosa, que mira, una propiedad para una inversión, me hicieron una oferta para comprar un local. Están hablando de partidos políticos, de candidaturas. Eso debería de escandalizarnos a nosotros. Pero lo peor, no creo que sea lo peor es que el Partido Verde confirma que hubo una oferta de 20 millones. Entonces, bueno, antes de eso, yo primero quería recordar la función de los partidos. La función de los partidos regularmente son tres funciones. La primera es estructurar el voto. Estructurar el voto, un partido político está para, de alguna forma, distribuir las diferentes preferencias de la gente en los diferentes partidos. O sea, los partidos existen para que la gente pueda expresar sus preferencias a través de diferentes opciones, estructurar el voto. Lo segundo, agregar las demandas sociales, que es tomar las diferentes demandas que tienen las personas, necesidades que tiene la gente en diferentes sectores, en diferentes sectoriales, en diferentes territorios, y unificarlas a través de una propuesta programática. A eso se le llama agregar demandas sociales. Y lo tercero, como una tercera función fundamental, estimular la participación de la gente, hacer que la gente se involucre en lo público. Dicho las tres principales funciones de los partidos, yo quiero mencionar un par de números, Edwin, sobre el financiamiento público de los partidos políticos. Adelante. Porque cuando uno oye esta noticia y uno sabe, por ejemplo, que los partidos en el año 2017 recibieron 800 millones de pesos, Oliver. Y de esos 800 millones de pesos, no hay imagen, pero esos 800 millones de pesos, el 80% se quedó en los cuatro mayoritarios, los partidos que sacaron más de un 5%, luego ese 20%, el resto son, de 800, casi más de 150 millones de pesos se distribuyeron en 25 partidos minoritarios, que sacaron un 5%. En los años electorales, como tú sabes, Edwin, se duplica la transferencia a los partidos. En lugar y de hecho en el 2016 se le entregaron a los partidos 1.600 millones de pesos. 1.600 millones de pesos en ministerios
que tienen menos de eso, menos de lo que se le entrega. Instituciones que hacen una labor importantísima y tienen un presupuesto mucho menor. Entonces, cuando tú escuchas que se negocian las candidaturas de los partidos, tú te dices, ven acá, ¿y para qué nosotros vamos a financiar 30, ¿cuántos partidos pequeños que tenemos? ¿27, 35? 26. 26 partidos pequeños, sí. 26 partidos, la mayoría minoritarios. Tú dices, ven acá, pero no solamente que reciben financiamiento público, ajá, sino que encima usan esa posición para negociar. Para negociar. Exactamente. Para negociar. Pero oigan algo, el presidente del Partido Verde Dominicano, Antonín Polanco, confirmó la oferta de los 20 millones que le hizo Karim Abu Nabá como candidato presidencial. Pero él dijo que él no aceptó esa oferta, que ellos no aceptaron la oferta. Cito, abre verdad comillas, esto no es un asunto de dinero. Yo no le permití que siguiera hablando de dinero, indicó el presidente del Partido Verde, que aseguró que se decidieron por el candidato, por Amin Abu Nabá, porque está loco por trabajar para los jóvenes. A uno le queda la duda. Sí, no, evidentemente que eso no se lo cree nadie. Eso no se lo cree nadie, porque lo primero es que si tú realmente vas a aceptar en tu partido, ¿verdad? Un político de esa categoría que realmente quiere trabajar de manera seria por la juventud, y lo primero es que te hace una oferta de corrupción, o sea, para corromperte. Entonces, a partir de ahí ya tú puedes hacerte un análisis de qué es lo que realmente va a hacer ese señor. ¿Y por qué le ofrece? Exactamente. Exacto. ¿Y por qué le ofrece? Si realmente la voluntad mía o la voluntad de ese señor es trabajar por el país, trabajar por la juventud, pero a la primera de cambio lo que hace es intentar comprar la posición. Entonces ya usted de ahí puede hacerse un ejemplo de qué va a hacer ese señor de llegar a un cargo público. ¿Tú tienes idea, Edwin, también de algunos de los proyectos de Karim Abu Nabá? Bueno, uno de los proyectos que presentó en su evento como juramentación de candidato presidencial, porque ya fue juramentado, ¿verdad? Sí. Sin primaria, sin ningún tipo, alguna asamblea de delegados, algo así. Uno de los proyectos es uno en Cabo Rojo, en Pedernales, que incluye islas artificiales, hoteles 7 estrellas de hasta 450 habitaciones, y una modernidad en las edificaciones que haría pensar en las tortugas, edificaciones en forma de tortugas. O sea, ya tú te imaginas eso. Y en ese mismo punto, ahí se denota la falta de originalidad. Óyeme, para que tú veas, cuando tú no tienes idea, cuando lo tuyo es una cuestión a lo loco, que no forma parte de ninguna estrategia, como en Dubái, que esos son los destinos que él siempre vive restregándole a la gente en la cara, estoy ahora en Dubái, estoy ahora en Los Ángeles, mañana voy a Viena, pasado voy a tal país. Entonces, como en Dubái existe unas islas en forma de palma, bueno, pues en República Dominicana vamos a hacer una que se parezcan a tortugas. Exactamente. Sí, pero vamos a ver, ¿con qué dinero se va a construir eso? Ya él tiene los inversores que vienen a construir eso. Y en Pedernales, o sea, el público, ¿está pensado para qué público? Estaría eso... Pero además hay una visión muy limitada de la acción del Estado, del gobierno, pero no solamente Karim, sino la mayoría. Muchos se concentran en ofrecer infraestructuras o reducen los problemas del país o los desafíos actuales que tiene la nación a la construcción de infraestructura. Yo sé que las infraestructuras tienen una serie de ventajas para los políticos sin ética. Pero no lo es todo. Tienen una serie de ventajas porque las infraestructuras permiten sacar y hacer unos manejos. Pero los problemas no solamente son de infraestructura, aquí hay muchos problemas de normativa, de cumplir con la ley, de cambiar la cultura, de cerrar brechas de derechos, de oferta, ¿verdad?, de servicios que no se le ofrecen a la población, pero se despachan, ponen a cualquiera a soñar. Tú ves un programa de eso de arquitectura con como hay en el río Sama. Tú sabes lo difícil que es rescatar el río Sama. Pero no y tú te despachas, Edwin, con un video donde tú con una varita mágica ya tú reformas y tú te preguntas, ¿y la gente dónde está? Y las cientos de miles de familias que viven ahí, toda esa economía. Óyeme, pero yo creo que no hay que tener, no hay que tener tan, o sea, para tú darte cuenta, o sea, no hay que ser un genio para tú darte cuenta que todo eso es un invento. O sea, tú le preguntas, por ejemplo, yo quisiera tenerlo aquí, él ha venido varias veces al Nuevo Diario, hemos tenido la oportunidad de tenerlo aquí sentado, pero tú le preguntas cómo tú harías eso, claro, o sea, dónde tú pondrías a esa persona que vive a la orilla del río, cómo tú lo sanearías, o sea, cuál es el plan para eso, pero no existe. Pero podemos invitarlo y tener esa conversación. Tiene como 10 años en el tema de que viene algo, pero nunca llega, ese algo nunca llega. Y otra cosa que quiero decir, así como él tiene la ligereza, una vez dijimos aquí, cómo esa persona hablan de tener mano dura contra la corrupción, de que ellos serían diferentes, incluso tiene un eslogan de que mejor un loco que un ladrón. Peor todavía es tener un loco ladrón. Eso es peor.
Claro, no se está diciendo que es un ladrón. No, porque ahora vemos, pero que estamos viendo que una persona que a la primera de cambio lo primero que ofrece es comprar una posición política. Sí, porque para tanto él como el presidente del partido que lo acoge, uno que intenta corromper y el otro que no sé, que se dijo que él no lo aceptó, pero aceptó al candidato. O sea, tú supuestamente alguien de manera... alguien viene a comprarte una posición de manera espontánea y tú no lo aceptas porque tú no eres corrupto, pero sí lo proclama como candidato. Entonces, señores, no somos tontos, no, de verdad que... Bueno, pues entonces, ahora tu comentario sobre el voto preferencial. Tú tienes algo que decir sobre el voto preferencial. Vamos a hacerlo breve, ¿verdad? Porque ya tenemos el invitado, ya vemos que el invitado está ahí. Bueno, sí, vamos a ser breves, señores. Yo quería comentar en esta ocasión, me quería referir al debate que existe de que si es factible o no la implementación de la ley 157-13, que se refiere a el voto preferencial en el nivel municipal, la cual fue postergada el 2016 para el 2020, y autoridades en la materia ahora piden encarecidamente que otra vez se incumpla la ley y que en el 2020 no se celebren elecciones con el voto preferencial en el nivel municipal y que se postergue para el 2024, e incluso llegan a decir que se elimine. Eso es importante aclarar, que el voto preferencial a nivel municipal es el que nos permite votar directamente por los regidores y vocales, regidores en el caso del municipio y vocales en el caso de los distritos municipales, y no somete a la ciudadanía a votar por listas cerradas propuestas por los partidos políticos. Hemos escuchado, como dije, muchas autoridades en contra, sobre todo encabezado por el presidente de la Junta Central Electoral, quien abogó por la eliminación o al menos la posposición del voto preferencial por las complicaciones que esto supondría. Existen muchas opiniones en contra, pero las tres grandes dificultades que han identificado esas personas son las siguientes. Incluso un estudio que hizo el Observatorio de Políticas Sociales del FUNLODE. El Observatorio Político Dominicano. El Observatorio, me confundí con el Observatorio que tiene. Exacto, con el Observatorio Político de FUNLODE. Son las siguientes. Lo primero es la dificultad para lidiar con miles de candidatos, lo que supone un reto de carácter administrativo. Es decir, la elección de 1.164 regidores e igual número de suplentes en 158 municipios y la elección de 730 vocales en 234 distritos municipales en 450 boletas. Esa es la principal dificultad de carácter administrativo. La segunda, incremento del clientelismo. Es decir, dicen que el que más dinero tiene entonces podría imponerse en una elección con esas características, es decir, preferencial en el nivel municipal. La otra dificultad es el problema generado producto de una férrea competencia entre miembros de los mismos partidos. Entonces, yo lo que veo que los argumentos antes expuestos, es decir, lo que se oponen a la aplicación de esta modalidad, lo cual está mandatada en la ley, o sea, es la ley que se está incumpliendo, porque ya existe una ley que manda a celebrar las elecciones con esa característica, nos lleva a pensar lo siguiente: ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido de hablar de representación? O sea, si la ciudadanía no puede votar por el candidato de su preferencia en el nivel municipal, que dicho sea de paso, es el candidato que guarda más relación con el territorio, más relación con su representante, pierde el sentido de hablar de un sistema en donde nos encontramos representados. Por citar dos ejemplos, por ejemplo, en el tema de las alianzas, dadas las alianzas entre los partidos políticos, por ejemplo, los partidos políticos se reservan, cuando hacen alianzas, coaliciones, algunas plazas para darle a sus aliados. Pero ¿qué pasa? Esa alianza solamente llega hasta el momento de la elección. Cuando ya es electo el candidato, entonces esa alianza se disuelve y cada cual campa a sus anchas. Es decir, uno como elector vota por una propuesta de partido, por una idea, por un proyecto, pero ese proyecto solamente tiene vigencia hasta que son elegidos las autoridades. Es decir, uno de esos candidatos a regidores que tú elegiste, por ejemplo, en una lista de esa cerrada, puede luego adversar por lo que tú votaste. Eso es uno de los problemas. Otro es candidatos que no queremos. Por ejemplo, cuando los partidos políticos nos someten a una lista cerrada, imagínate tú puedes tener preferencia por un candidato que represente tus ideales, represente lo que realmente tú quieres para tu territorio, pero imagínate que en la lista se encuentre un xenófobo, un homófobo. Tú estarías obligado a votar por esa persona sin tú querer. En cuanto
a las dificultades, ya casi voy finalizando, en cuanto a las dificultades que nos presentan esos actores que mencioné al principio, en cuanto a la primera dificultad, lidiar con muchos candidatos. Yo creo que cuando un proceso representa dificultad en su implementación, ¿qué usted tiene que hacer? O destinar más recursos económicos y humanos para salvar ese problema, o el otro, eficientizar la inversión en las elecciones. Ese yo no veo cuál es el gran problema. Y otro tema es el tema de que las elecciones son separadas. En un momento votaremos por las municipales y en otro momento estaríamos votando por las congresionales y por el nivel presidencial. En cuanto al incremento del clientelismo, las autoridades, ahí lo que hay que hacer es que las autoridades competentes y los partidos tienen que aumentar los controles y los filtros para evitar el clientelismo, porque el clientelismo existe con el nivel municipal, con el voto preferencial a nivel municipal, y sin él existe el clientelismo. Y por último, en cuanto a la competencia interna, vamos a ver, se advierte que el voto preferencial generaría una competencia interna y esto sería devastador para los partidos. Pero señores, en democracia, la libre competencia es la regla. Se supone que en democracia nosotros competimos, evidentemente, con las regulaciones de la Junta y con lo que dice la ley en ese sentido. O sea que eso no puede ser un problema porque se supone que estamos en democracia. Ahora, lo que no es democrático es que los partidos políticos tengan la prerrogativa de imponer candidatos y de no permitirle al elector votar por el candidato que no quiere. Eso sí no es democrático. Lo otro sí es democrático. Entonces, que sería un gran problema la competición entre los candidatos de los propios partidos. Pero esa elección no viene precedida de unas internas. O sea, cuando hay una interna dentro de un partido, también hay competición. Y como dije, la competencia es la regla en un sistema democrático. Así que yo creo que por la salud de la democracia y porque la gente realmente se sienta representado por la persona que elija, yo creo que es más importante o no se debe postergar el voto preferencial en el nivel municipal. Muy bien, Edwin. Gracias por tu comentario, muy interesante. Me cedí un poquito con el tiempo. Pareció muy bien. Nosotros simplemente vamos a pasar a los comentarios en Facebook de la gente. Sí. Alcibiades Robinson Estrella, desde Alemania, y le aseguro que regreso a mi país cuando Ramfi 2020 ganemos para acabar con los delincuentes, y si fuera yo el presidente, a los corruptos le sacara las uñas a todo aquel que sea culpable de Farco. Sí. Okay. Le sacara las uñas. Esas son prácticas de tortura que se usaba de la misma época de Trujillo. Mira, que se usaba en la cárcel La 40. Mira, Hanner Méndez, dice Hanner Méndez, desde el punto de vista de lo social, si la democracia no logra resolver esos males, a saber, violencia y desigualdad social, me parece que el conglomerado social vería otras opciones de gobierno. Es así, Hanner. Ok. Sí, dale. Juana Santana, mano dura a las delincuentes para uno volver a su país. Nadie es feliz en otra cultura. Jamás voy a sentirme europea aunque vivo aquí. O sea que son dominicanos de la diáspora. Ya tenemos dos ahí de la diáspora. Ok. Sí, ¿algún otro? No, seguimos más adelante. Esa es su opinión. Sí, retomaremos los comentarios de Facebook luego de la entrevista. Ahora vamos a comerciales. Sí. Y luego venimos con nuestro entrevistado a tratar sobre los desafíos del sistema de pensiones en República Dominicana. Así que no se mueva. Avance Energético. La CDEE impulsa energía positiva para la vida. En el primer trimestre del 2016 entraron en operación 3 proyectos de generación de energía renovable. Para el 2017 se sumaron más de 8 proyectos que en conjunto con las más de 27 microcentrales hidroeléctricas aportarán al sistema más de 556 megavatios de energía renovable. Una participación del 24% de energía en nuestra matriz energética. Con esta iniciativa impulsamos el desarrollo, contribuimos directa y positivamente en la calidad de vida de más de 120,000 hogares y más de 453,000 beneficiados, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Avance Energético. La CDE.
Este es uno de los centros más modernos y más grandes que tiene la comunidad ahora mismo. Impacta a la comunidad en un 100%. En los gobiernos del presidente Medina, la provincia de Santo Domingo ha recibido 3.451 nuevas aulas con un impacto extraordinario en la economía familiar. La madre soltera y los padres trabajan en su mayoría. Ellos van a tener la oportunidad de que estén aquí desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los estudiantes reciben clases, uniformes y alimentación en jornada escolar extendida completamente gratis. Este centro se ha dedicado a preparar jóvenes y estudiantes para un futuro mejor. Muchas personas quisieran estudiar aquí por la gran educación que tiene. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Ministerio de Educación. Muy bien, muy bien. Aquí, bueno, tenemos ya la oportunidad de estar con nuestro invitado de hoy. Nuestro invitado de hoy, bueno, antes de eso, el tema que vamos a tratar es el de los desafíos del sistema de pensiones en República Dominicana, entre otros temas. Para eso, bueno, yo quiero presentar al invitado de hoy. Nuestro invitado es economista, ha sido docente universitario, ha trabajado como investigador económico para diferentes instituciones, tales como Oxfam, ha estudiado la realidad dominicana en el aspecto socioeconómico a través del tema de pobreza, desigualdad, la clase trabajadora, la seguridad social, y se desempeña como consultor de la Fundación Juan Bosch. Él es Iron Fernández. Iron, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Gracias Iron, bienvenido por la invitación. Aquí estamos a la orden. Muy bien, Iron. Entonces, queremos tener una conversación para que los televidentes también puedan aprovechar cualquier pregunta o opinión, ¿verdad? Por las redes estamos abiertos. Y yo quería hacer una breve introducción para contextualizar el tema de la pensión en la República Dominicana. Lo primero es la población en la actualidad. Ok, la República Dominicana es un país relativamente joven, pero que está en proceso de envejecimiento. Y ahí Iron, claro, me corrige cualquier dato que no le cuadre. El año pasado, la cifra de la población de más de 80 años en República Dominicana ascendía a 130.000 personas. Y para 2050 será de 500.000 personas, según pudimos ver, según la UNFPA. En el país hay casi 1 millón de personas de más de 60 años. Es decir, que casi el 9% de la población, es un proceso que va rápido, que también se va a acelerar, es envejeciente o está sobre los 60 años de edad, según los datos de la UNFPA. También yo quería contextualizar y recordar cómo en el año 2001, a través de la ley 8701, se aprueba la ley de seguridad social que crea un nuevo sistema para la provisión de salud o las administradoras de riesgo de salud, también las administradoras de riesgo de pensiones, administradoras de fondos de pensiones, las AFP, y se cambia de un sistema de reparto a un sistema de capitalización individual. Y Iron nos va a explicar un poquito sobre eso. El problema es que las pensiones, según este nuevo sistema de capitalización individual, se están proyectando a que serán, cuando a una persona ya le toque jubilarse, que sería yo creo que en 13, 14 años la primera vez donde se jubilarían ya los nuevos con el nuevo sistema, la pensión sería de un 30 a un 23% del salario que percibía esa persona. Es decir, que si usted hoy ganaba 30.000 pesos, usted podría verse recibiendo como pensión menos de 10.000 pesos. Eso nos parece muy alarmante. Yo creo que es demasiado alarmante. Pero Iron nos va a explicar si esto es así, porque es muy alarmante. Es decir, que habría que tener un salario muy alto para usted poder luego ser pensionado con un ingreso que sea decente para usted vivir, pero jamás va a ser cerca de lo que usted percibía en los últimos 5 años como empleado. Otro problema de la problemática de las pensiones, y es el último ya, es las ganancias astronómicas que han tenido las administradoras de fondos de pensiones, las AFP, en los últimos 10 años, que ascienden a más de 500 millones de dólares, casi 600 millones de dólares. Eso también me alarma. Yo creo que eso no es así. Pero vamos a ver si Iron, ver qué Iron piensa. Entonces, más o menos es el contexto. Iron, ¿qué opinas tú del sistema de pensiones y de si es un sistema que está funcionando bien
o que requiere ser mirado para reformarlo? Bueno, le reitero las gracias por la invitación. En primer lugar, es bueno contextualizar cómo surge este sistema de pensiones. En el primer gobierno de Leonel Fernández se creó una comisión tripartita llamada COTRES, por su acrónimo, para reformar el antiguo sistema de pensiones, que en realidad no era un sistema de reparto propiamente dicho, porque era sectorizado, no era nacional. Esa comisión se creó para crear un verdadero sistema de reparto solidario de administración pública y se discutió en el Congreso Nacional. Luego, bueno, en ese momento vino de la mano del Banco Mundial y del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, se otorgaron cuantiosos, una cantidad importante de dinero para estudiar el sistema de pensiones. O sea, o sea, se contrataron a expertos, a consultores, a profesionales de la materia para apoyar técnicamente el proyecto que se estaba conociendo en el Congreso. Pero sucede que un conjunto de bancos locales e internacionales cambiaron la naturaleza del proyecto. Inclusive un conjunto de banqueros dominicanos a finales de la década del 90 fue a Chile para ver el modelo chileno, que el modelo chileno ya tenía ya más de 15 años funcionando, que es el modelo de capitalización individual y de administración privada del fondo de pensiones. Estos banqueros vieron un gran negocio en el sistema de capitalización individual y la correlación de fuerzas en ese momento, a pesar del rechazo de sectores políticos e institucionales, como fue principalmente en ese entonces quien era secretario de Trabajo, Rafael Alburquerque, que alertaba que ese era un sistema que era un sistema perjudicial dadas las características socioeconómicas de la República Dominicana, que iría a afectar a los trabajadores de más bajos ingresos y especialmente a las mujeres, y que significaría, como en sus propias palabras, un negocio seguro para un conjunto de bancos. Bueno, finalmente ese fue el sistema que se instauró y comenzó a funcionar a principios de la década del 2000-2003. Es un sistema que, como ven por ejemplo, nos ponen en el primer cuadro. Por favor, director, para. Esas son las ganancias año por año que han obtenido las administradoras de fondos de pensiones o AFP desde el 2004 al 2017. Fíjense que en el año pasado tuvieron ganancias récord. Ganancias récord tuvieron. Entonces, el acumulado total a pesos del año pasado supera los 31 millones de pesos dominicanos. Wow. Para más 31 mil millones de pesos dominicanos, y lo pueden ver, claro. O sea, en dólares eso es más de 650 millones de dólares. Yo me quedé corto. Las utilidades de las FP como rentabilidad de su patrimonio tienen un promedio de rentabilidad de 35%. Cualquier negocio, ustedes preguntan, cualquier negocio empresarial, comercial, con una rentabilidad de 10%, de 15%, estaría feliz. Inclusive hay una AFP que tiene una rentabilidad por encima del 50%, que es la Scotia Crecer. Wow. Entonces, el otro cuadro, por favor, a ver. Ahí. Bueno, eso lo vamos a verlo sí, justo ahora lo vamos a ver. La CEPAL, la Comisión Económica de América Latina, establece que para evaluar un sistema de pensiones se deben tomar en cuenta 3 factores. 1, la cobertura, o sea, la cantidad de personas que efectivamente cotizan al sistema. 2, que el sistema garantice pensiones dignas, cuestiones acorde, ¿verdad?, con el costo de la vida. Exacto. Y que también es un sistema que sea sostenible, financieramente sostenible. Fíjense que este es un sistema que ha fracasado en términos de cobertura. Apenas la mitad de los afiliados cotizan. La otra parte queda fuera. ¿Y esos quedan fuera porque no son empleados formales? Porque el sistema de pensiones el modelo instaurado
no se adecúa a la realidad sociolaboral dominicana. Eso iba a preguntar, entonces, Es decir, ¿cómo tú lo afilias si No, luego no van a cotizar? Pero no es solamente que por informalidad, claro, hay una gran informalidad y un sistema que no es acorde con la informalidad, que no es acorde con los bajísimos salarios que se deben en República Dominicana, donde más de un 90% gana por debajo de los 25,000 pesos, o la mitad gana por debajo de 10,000 pesos. Sino que también en la propia formalidad, dada la inestabilidad laboral, de que la mayoría de los trabajadores no alcanzan 3 años seguidos trabajando, no logran alcanzar las 360 cotizaciones que requiere el sistema para poder otorgarte una pensión. Estamos hablando de 30 años cotizando ininterrumpidamente. En el siguiente cuadro pueden ver aquí que de los que cotizan, el cuadro anterior, el anterior, que es el número de cotizaciones en términos de cantidad y porcentaje. Ustedes pueden ver en la penúltima línea que solamente el 21% de los que están cotizando superan las 100 cotizaciones. Esos que superan las 100 cotizaciones necesitarían 22 años ininterrumpidos para poder optar por una pensión mínima del régimen contributivo, que apenas que es igual al salario mínimo legal más bajo, que es 9.411 pesos. Es decir, estamos hablando de un sistema que va a otorgar dentro de, estamos en el 2018, 9 años, creo que los primeros pensionados van a ser en el 2027-2030, pensiones de miseria a quienes puedan tener el número de 300 cotizaciones, que ustedes ven que apenas el 21%, si cotiza 22 años ininterrumpidos, que es algo prácticamente imposible. En el siguiente gráfico pueden ver la tasa de reemplazo. O sea, la tasa de reemplazo no es más que el porcentaje del salario promedio del trabajador con el cual será pensionado bajo el modelo de pensiones. Ahí pueden ver una lista de, bueno, no se ve el título, pero está bien. Eso es un gráfico con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OECD, donde se muestra la tasa de reemplazo en América Latina, y ustedes ven el promedio, que es el 64%, y los que están en rojo, esos 4 que están en rojo, son países cuyo modelo principal o pilar fundamental del financiamiento de las pensiones es el de capitalización individual. Y administración privada de los fondos. Fíjense que República Dominicana está en el último lugar, como tú bien señalabas. La tasa proyectada es apenas de un 23% en República Dominicana. Fíjense que en México también, los que están en rojo son de capitalización individual. Es un sistema que ha demostrado su fracaso para garantizar pensiones dignas y para garantizar cobertura. Y para garantizar sostenibilidad financiera, pero ¿para quién? Para unos cuantos grupos financieros. Entonces el problema es que es un grupo financiero poderoso. ¿Por qué poderoso? ¿Podemos ver la siguiente gráfica, por favor? La próxima. Sí. Bueno, esto es en Chile. Estos son los lástima que no se ve el título, pero estos son las personas que se han pensionado en Chile, hombres y mujeres, y el porcentaje de hombres y mujeres, por ejemplo, en el azul son la pensión mayor equivalente a 9.555 pesos dominicanos, y el rojo son los que tienen una pensión menor equivalente a 9.555 pesos dominicanos. Ustedes ven que los hombres en Chile hasta en la actualidad se han pensionado el 87% con una pensión por debajo de 10,000 pesos dominicanos. Eso es en Chile. Wow. Y en las mujeres es el 94%. O sea, es un sistema que obviamente afecta a todos, pero afecta fundamentalmente a las mujeres. O sea que hasta en Chile eso ha generado problemas. Podemos volver en amplio. Sí. Hasta en Chile. Y yo quería poner un punto. Yo estaba mirando que este sistema fue implantado en el año 80, 1980. En Chile, 81. Sí. 81, ¿verdad que sí? Bajo la dictadura de Pinochet todavía. Y recuerdo, estuve mirando que precisamente los militares y esa clase, las Fuerzas Armadas, hicieron una especie de excepciones para no quedar que suspensión dentro de ese sistema. No sé si tú has escuchado. Punto que ha habido algunos debates, porque ya cuando la gente empieza a jubilarse, años después se da cuenta que hay una clase que es privilegiada, la clase militar o vinculada al poder. Resulta que era una dictadura militar, ¿verdad? Y ese grupo de guruses económicos, los Chicago Boys también, ese liberalismo asesorando a los militares, pues todos ellos se quedaron y se excluyeron. Quizá ellos sabían los resultados que iba a tener el modelo. Y eso es en Chile, donde hay una productividad mucho más alta que la República Dominicana, un salario mínimo, un salario promedio mucho más alto.
Entonces, y también bueno, los congresistas dominicanos lo saben, lo sabían, porque ellos tienen su propio sistema de pensiones. Ella no forma el parte Banco de- Central tiene su sistema de pensiones también. eso, Ok. sí, Por ejemplo. Que era- Bueno, el sistema de reparto de Inavima, que es un ejemplo a seguir, pero, y reitero, un sistema de reparto. La tasa de reemplazo, en la actualidad, ese sistema es de un 64%. Inavima los maestros. El Además de son los los maestros, maestros. sí. Los maestros también están fuera de este régimen. Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, Sí. y claro, tienen su propio sistema de ¿Y reparto. ¿Es legal tener otros sistemas? Sí, son sistemas de repartos individualizados. La ley solo contempla, lo tiene el Banco Central, está lo que pasaron a Hacienda, que eran del Estado, ¿verdad? Cuando se comenzó a funcionar el sistema de capitalización individual. ¿Y qué grupo de profesionales, por ejemplo, tiene esa prerrogativa de tener su propia administración de pensión y no entrar en Eso ese es por sistema? ley, eso es por ley. Eso es por ley. sí. Que te determina cuáles serían esos. Sí. Ahora, pero hablemos también de otra cosa muy importante. ¿En qué se invierten esos fondos de pensión? Ya el fondo de pensiones, solo de las AFP, anda por alrededor de los 430.000 millones de pesos. El fondo. Solo el que maneja de la AFP, sin contar los otros sistemas individualizados, que son como 100.000 y pico de pesos. ¿En qué se invierten esos fondos? Eso se está invirtiendo en proyectos de desarrollo, de vivienda, para estimular inversión en el sector privado y esas cosas. En la banca pública y comercial, el 92%. En la banca pública. Y comercial. Es decir, Ajá. el dinero que uno toma Bonos y certificados del Banco Central y en la banca y de Hacienda. O sea, un 76% de los fondos van en bonos de Hacienda y del Banco Central y un 16% en la banca comercial. Es decir, Wow. estos bancos han comprado deuda pública del Estado. con el dinero de los contribuyentes. Con el dinero de los contribuyentes, claro. Con el dinero de los contribuyentes, con el dinero de los empleadores y empleados, que son los que cotizan. Entonces tienen un poder económico, porque está hablando de que esos fondos tienen un poder económico que pueden ejercer presión política, porque esos fondos ya representan el 12% del Producto Interno Bruto. Y tienen esa deuda pública. Entonces, esto es muy grave y es muy importante que la ciudadanía se entere de esto, porque se está discutiendo una reforma en el Congreso de ese sistema. Y se ha denunciado que están intentando hacer modificaciones cosméticas, superficiales y no de fondo, porque esto requiere un cambio de fondo. Quiero el sistema. hacerte una pregunta. El ministro de Trabajo, Wilson Santos, propuso 3 medidas para reformar y cambiar el giro a esta situación. La primera es elevar el número de años necesarios para acceder a las pensiones de 60 a 65 años. Luego propone aumentar la cuota que pagan los empleados y los empleadores, que actualmente está en un 10% aproximadamente, aumentarla y subir los salarios. Las dos primeras son, digamos, medidas administrativas, legales, ¿verdad? Pero que tienen un costo. Quiero escuchar tu opinión. Pero la de subir los salarios, o sea, eso no es tan fácil, y eso tiene otras repercusiones en el mismo bolsillo de la gente, del empleador, del empleado. ¿Cómo ustedes ven estas propuestas? Nosotros estamos convencidos de que aumentar la edad de jubilación no va a resolver el problema. En Chile, donde ya el sistema ha madurado y en la última década se han realizado multitudinarias manifestaciones en contra del sistema, incluso tanto así que esas protestas que se han realizado en Chile de la ciudadanía han llevado a que el sistema sea modificado, se reforme y haya un fondo de solidaridad social para complementar las pensiones, pero aún así se está yendo más allá, y en el Congreso chileno y hay sectores en la sociedad de Chile que están proponiendo, que tienen propuestas concretas de un cambio de fondo del sistema. En Chile, según la propia OCDE, o sea, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, a la que pertenece Chile, porque pertenecen los principales países, los países más desarrollados o de ingreso más alto. Sí. En Chile, la edad promedio de jubilación efectiva, la edad efectiva de jubilación en Chile es 67 años en las mujeres y 68 en los hombres. Cuando las mujeres pueden pensionarse con 60 años y los hombres con 65, pero efectivamente se jubilan con 67 años y se jubilan con 68. Y ya les decía las pensiones de miseria que se están otorgando en Chile. Por ejemplo, en Chile, en junio, los pensionados en junio en Chile, en junio pasado, la mitad recibió una pensión de $78 o menos. ¿Saben cuántos son $78 o menos?
son menos de 4.000 pesos dominicanos. No te permiten ni pagar un alquiler en una vivienda. Claro, por eso en Chile está el expresidente Ricardo Lagos. O sea, se ha manifestado y ha planteado la perversidad del sistema. Y la injusticia del sistema es un sistema que debe ser cambiado de arriba a abajo. Y, por ejemplo, la cotización. Tampoco está demostrado que hay otros países con sistemas de capitalización individual con cotizaciones más altas que la nuestra y no se ha logrado. Es decir, pero por ejemplo, también es perverso porque se habla de aumentar la cotización a los empleadores. O sea, la parte del empleador, del patrono, del empleador, como lo llaman. Pero solamente el 4% de los fondos de pensiones se invierten en empresas privadas y solo 3 son puestos de bolsa. O sea, prácticamente no se le ha puesto, o sea, no se invierte nada en la producción nacional, en inversiones productivas, o sea, en sectores de interés económico y social, y no se apoya al empresario que es productivo. Entonces, ¿cómo tú le vas a decir cuando la lógica de inversión favorece el sector financiero, o sea, la inversión improductiva, o sea, el lucro financiero sin ningún esfuerzo? Exacto. ¿Cómo tú le vas a decir a los empleadores que te vamos a aumentar la cotización? O sea, claro. Y por ejemplo, ese dinero que esas administradoras de fondos ponen, por ejemplo, a producir más dinero en inversiones de las que tú has hecho, o sea, no se genera un tipo de rentabilidad para el individuo, para ti como cotizante. La rentabilidad real del fondo de los fondos es apenas un 5%. La rentabilidad real es un 5%. Un 5%. ¿Y hay tendencia de que eso vaya a subir en el tiempo? Va subiendo, pero mínimamente. Por eso de eso ni se habla, de la rentabilidad, porque mínimamente. Y o sea, es que las inversiones son inversiones fáciles, de no dar un golpe, lo que ellos hacen. No son inversiones en acciones de empresas, en inversiones productivas, de infraestructura, innovación, física, tecnología, nada de eso. Te estoy diciendo, el 92% se invierte en la banca pública y privada. Eso es o sea, y para beneficiarlo simplemente a ellos, o sea, porque cobran el 85% de los ingresos de las AFP es por comisiones. Por la comisión administrativa, la mensual administrativa, sí. hay una comisión anual complementaria. Complementaria, un 25% más o menos. Sí, un 25% por encima de la rentabilidad que generan los certificados financieros de la banca comercial. Un 25% te cobran las FP. Además del 0.5 de la comisión que ellos administrativa de todo lo que le ingresa, ¿verdad? De la contribución del empleador y el empleado, ¿verdad que sí? Claro. Entonces, para ir cerrando ¿podemos ir leer un comentario? Sí. Hay una persona que hizo una pregunta. Sí. Yo creo, no sé si es interesante. Dice Angie, dice, quisiera hacer una pregunta, por favor. Mi papá murió en marzo y no era pensionado todavía, y me dijeron que yo, su única hija, tenía 5 años para demandar una pensión. Pregunta que si eso es verdad. ¿Que tenía 5 años? No. Que le dijeron que ella tiene 5 años para demandar la pensión. Parece la pensión de su padre. La sobrevivencia. La pensión por sobrevivencia. Que hay un conflicto. No digo que eso no prescribe. Oye, también hay un conflicto con eso porque no les interesa tampoco que vaya la gente a reclamar su pensión. Hay 10.000 casos de gente que no ha reclamado. Eso es un tema que está sobre la mesa. A lo mejor el padre de ella no logró la cantidad de cotizaciones. Y le van a devolver el dinero como ha pasado con la gran mayoría. Que pero eso no perime. Eso no necesariamente. Yo tengo entendido que no perime, pero es bueno que ella se apersone a la superintendencia de pensiones y busque y vaya y busque información o busque entre a la página web y llame allá. Lo ideal es que vaya en persona y compruebe lo que está pasando con ese caso. Pero fíjense fíjense que tú hablabas de la que la población está envejeciendo, pero fíjate, nosotros tenemos condiciones demográficas envidiables para un sistema de reparto. En Alemania, o sea, hay un indicador que mide la viabilidad de la presión demográfica ante los sistemas de pensiones, que es la tasa de dependencia o índice de apoyo a la vejez, que no es más que el porcentaje de la población entre 20 y 64 años por cada persona de 65 años o más. Aquí habemos 8 personas por cada persona de 65 años. Por cada persona de 65 años. Wow. En Alemania, en la actualidad, solo hay alrededor de 3 personas entre 20 y 64 por cada persona de 65 años o más. Y Alemania tiene un sistema de reparto que obviamente, como sus condiciones demográficas son diferentes a las nuestras, está haciendo reformas paramétricas que se irán
que se irán aplicando de cara al 2030. Pero nosotros lograremos esa tasa de dependencia de Alemania cerca al 2060. Empezamos más tarde también, Sí. Cerca al 2060, o sea, fíjate. Iron, Yo creo que tú de alguna Están manera haciendo señas. Nuestra tasa de dependencia que tiene Alemania hoy la vamos a tener cerca del 2060. Vamos a ir cerrando. No sé, si algunas Iron. recomendaciones. Sí, la propuesta de ustedes es fundamental, es pasar a un sistema de reparto. Esa es la principal propuesta. Ya vamos a ir cerrando. Ajá. Sí, bueno. La propuesta final de la Fundación Juan Bosch. No es solo, o sea, claro, un sistema de reparto con pilar contributivo, contribución tripartita, empleado, Estado, o sea, empleador, empleado y Estado. Un pilar contributivo que garantice una pensión digna en base a un salario mínimo nacional también, que esté acorde con el costo de la vida. Ok. Por otro lado, que se ponga a funcionar un aporte previsional, tanto del Estado, con recursos del Estado y de empleadores, y con la persona de más altos ingresos. ¿Para qué? Para complementar la pensión a aquellas personas que no logren la cantidad de cotizaciones necesarias, y que esté acorde también con el parámetro de que hablamos de un salario mínimo nacional acorde con la realidad del costo de la vida en República Dominicana. Que se ponga también a funcionar bonos para la mujer, sobre todo para las mujeres que tienen hijos nacidos vivos, ¿no? Para complementar sus pensiones. Que por ley se estipulen que las inversiones en sectores de interés económico y social, inversión en infraestructura, pero que se haga de manera explícita, con porcentajes, con metas y porcentajes. Eso es lo que nosotros a grandes rasgos estamos planteando. Las AFP o la administradora de fondos de pensiones pueden existir. Nosotros no descartamos que existan, pero de una manera voluntaria. Que una vez todo el mundo haya cotizado lo que obligatoriamente le corresponde en el sistema de reparto de pilar contributivo, sobre todo las personas que pueden darse el lujo de hacerlo, puedan abrir cuentas de capitalización individual con esas AFP, pero siempre y cuando sea de carácter voluntario. Ok. Bueno, muchas gracias. Iron, ya. Sí, hay unos comentarios ahí. Rápidamente, Alexander Rafael Vázquez dice: al alargar la edad para dar la pensión, la cuestión es que la persona muera antes de cobrarla o dársela, cuando no pueda disfrutarlo tenga que gastarle en médicos. Eso es parte de la realidad de la esperanza de vida en este país anda por los 74 años. José Valentín, un saludo para ese gran elenco de Sabana Grande de Boyá, un tema interesante. Sí. Gracias, Valentín. Iron, gracias por tu tiempo, por estas ideas, y esperemos que los televidentes hayan podido sacar el mayor provecho de lo que pudimos discutir aquí. Así que nada, en la Fundación Juan Bosch, en su página web están los demás estudios e informes que han hecho sobre este tema. FundaciónJuanBosch.org. Así que muchas gracias. Bueno, gracias señoras, hasta la semana próxima. Buenas tardes.